Se echó a reír cuando le pregunté de quién era. No una risita. No una risa nerviosa. Una carcajada profunda, del vientre, como si le hubiera contado el chiste más estúpido del mundo. Y luego me miró, con los ojos entrecerrados, los brazos cruzados sobre esa barriga que no era mía, y dijo, ¿de verdad crees que te dejaría ser el padre? No me moví. Ni cuando lo dijo. Ni cuando agarró las llaves de la mesa. Ni cuando azotó la puerta con tanta fuerza que las fotos de la pared temblaron. Me quedé allí, en la cocina, en medio de ese olor raro a vainilla y traición, viendo como un tazón de cereal se volvía una papilla frente a mí. No había comido nada en todo el día. Déjame retroceder un poco. No fue una de esas historias donde las señales llegan de a poco. No. Amanda cambió de golpe. Pasó de los besos dulces y adormilados por la mañana y los domingos de sudadera en el sofá, a duchas nocturnas y su teléfono bloqueado como una caja fuerte. Un día me preguntaba qué nombre le pondríamos a un cachorro Golden Retriever y 2 semanas después me decía que necesitaba espacio para redescubrirse. Debí saberlo. En realidad, lo sabía. Pero saberlo y creerlo son cosas distintas. El momento en que todo se rompió fue un jueves. Lo recuerdo porque acababa de arreglar el maldito lavavajillas y ella volvió a casa oliendo a menta y a la colonia de otro hombre. No dije nada. Solo la observé pasar, con ese vestido negro que ya nunca usaba para mí. Una semana después encontré la prueba. Estaba escondida detrás de las toallas, en el armario del baño de visitas. No sé qué me dio por mirar ahí. Tal vez ya estaba cayendo en espiral. Tal vez una parte de mí quería una prueba, algo que confirmara que no estaba loco. 2 líneas. Sin nota. Sin explicación. Solo 2 pequeñas líneas que me miraban, como si lo supieran todo y se burlaran de mí por ello. Esperé. No la enfrenté de inmediato. Quería ver qué haría. ¿Cuánto mentiría? ¿Hasta dónde llegaría? Y vaya que llegó lejos. Unos días después, dijo que se sentía mal. Se tumbó en el sofá, envuelta en una manta, pidiéndome que le llevara té. ¿Té? Para las náuseas matutinas del hijo de otro. Casi me reí en ese momento. Pero en vez de eso, le llevé el té. Me senté a su lado. Le pregunté si estaba bien. Dijo que creía que era un virus estomacal. Le pregunté si estaba segura de que no era otra cosa. Su cara apenas se inmutó. Pétrea. Helada. Entonces dejé la prueba sobre su regazo. La miró. Luego me miró a mí. Sin pánico. Sin culpa. Solo parpadeó lento, como si estuviera aburrida. Esa fue su primera respuesta. Y fue entonces cuando supe que esto no iba a ser una de esas historias dramáticas, empapadas en lágrimas y confesiones. No. No se trataba de un error que cometió una noche borracha. Amanda no estaba arrepentida. No estaba confundida. Ni siquiera fingía lamentarlo. Simplemente no le importaba. No le importaba yo, ni nosotros, ni todo lo que había destruido. Y algo, muy dentro de mí, hizo clic. Algo se vació y se llenó de hielo. Porque si podía tratarme así después de todo, después de 7 años, entonces no merecía la tormenta que se le venía encima. Y créeme, me aseguré de que golpeara fuerte. Lo primero que hice fue nada. No grité. No hice las maletas. No supliqué, ni lloré, ni pedí explicaciones. Porque para ese punto ya me había dado cuenta de que no las necesitaba. Amanda no era un enigma que tuviera que resolver. Era simplemente una mentirosa con ojos bonitos y el alma podrida. Le di espacio. Le di silencio. Y mientras ella creía que me estaba hundiendo en la tristeza, yo estaba trazando mi jugada. Empezó a mostrarse más atrevida después de que le dejé la prueba. Como si eso la hubiera liberado. Como si, ahora que la verdad había salido, ya no necesitara fingir. Ya no intentó negarlo. No realmente. A veces murmuraba cosas como no lo planeé o es complicado, pero en su mayoría actuaba como si el problema lo tuviera yo por hacer tanto escándalo. Su actitud se transformó en una especie de soberbia desagradable.
como si me desafiara a dejarla. O como si estuviera demasiado segura de que no lo haría. ¿Ya terminamos de jugar a la casita? Me preguntó una noche, cruzando los brazos sobre esa barriga y sonriendo como si hubiera derribado una pieza de ajedrez. Me encogí de hombros. No. Recién estoy comenzando. Eso debió descolocarla. Dejó de hablarme durante unos días, lo cual fue perfecto. Esperé hasta que se fue a visitar a su madre ese fin de semana, la misma madre de la que se quejaba sin parar. De pronto su mejor amiga, ahora que la culpa le empezaba a pesar. Y entonces me moví rápido. Llamé a un abogado que conocía por trabajo, alguien que me debía un favor. Le conté todo, le mostré los mensajes que había guardado de su tableta, capturas de pantalla, recibos, textos con fecha. Incluso encontré uno de Marcos que decía, ¿crees que algún día se dé cuenta? ¡Qué tierno! En Missouri, técnicamente la infidelidad no arruina tus finanzas en la corte, pero me aseguré de tenerlo todo atado. Especialmente porque la casa era mía. La compré 2 años antes de casarnos. Ella no tenía nada sobre ella, salvo sus decoraciones y su drama. Cambié las cerraduras. Separé los servicios. Transferí las cuentas. Quité mi nombre de su seguro. Llamé a su jefe de forma anónima y di un aviso lo suficientemente creíble como para que Recursos Humanos la empezara a vigilar. Y esperé. Domingo por la noche. 6:43 de la tarde. Subió al porche con ese aire casual, como si nada hubiera cambiado. Llevaba un café en una mano y el teléfono en la otra, probablemente testeándole a él. Puso la llave en la cerradura, y clic. Nada. La observé desde la ventana. Probó otra vez. Sacudió la cerradura. Se detuvo. Luego tocó. Abrí la puerta solo hasta la mitad. ¿Qué demonios? Hola, dije. No estás en el contrato de alquiler. No eres bienvenida aquí. ¿Estás bromeando? No, respondí, saliendo y entregándole una carpeta manila. Pero a mi abogado le va a encantar esa reacción. La hojeó. Su rostro palideció, luego se sonrojó de rabia. Estás siendo vengativo. No, dije de nuevo, tranquilo. Estoy siendo meticuloso. Y fue entonces cuando empezó a gritar. Me llamó patético. Dijo que le estaba arruinando la vida. Que era cruel, sin corazón, desagradecido. Que no podía con su evolución personal. Que me intimidaba su nuevo camino. Las típicas tonterías que sueltan los narcisistas cuando el juego no les sale como esperaban. Exigió que la dejara entrar. Que necesitaba sus cosas. Le señalé las cajas que había dejado en el porche. Todo lo que alguna vez trajo a esa casa, hasta las velas aromáticas con las que intentaba disimular el sudor de cualquier hombre que la hubiese tenido en mi ausencia, se quedó allí mucho rato, temblando. No de tristeza. De rabia. Y cuando finalmente volvió a hablar, lo escupió entre dientes. Te vas a arrepentir. Pero no fue así. Ni por un segundo. Porque todavía ni siquiera había comenzado a hacerle justicia a lo que me había hecho. Amanda no desapareció después de eso. No. Reptó de vuelta, como hacen las personas como ella. Primero en silencio, tanteando los límites, y luego ruidosa y venenosa en cuanto se sintió impotente. 2 días después de que la dejé fuera de la casa, me escribió un mensaje a las 2 de la madrugada. Estás actuando como un loco. Podemos superar esto si maduras. Sin disculpas. Sin asumir nada. Ni una sola mención al bebé. 3 horas después, otro mensaje. ¿En serio vas a hacer esto por un error? 5 horas más tarde. Estoy embarazada, Josué, ¿de verdad vas a dejarme en la calle así? Clásica Amanda. Cambiando de la reina de hielo a la víctima herida como si estuviera audicionando para una telenovela retorcida. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había ido más allá que cualquier abogado. Encontré a Marcos. Y no era lo que esperaba. Fue gracias a un amigo en común. Aplausos para mi colega Tomás, que lo reconoció por una foto del gimnasio que Amanda, en su infinita torpeza, había dejado abierta en su viejo iPad.
El tipo por el que lo tiró todo era un entrenador de medio pelo, con panza cervecera y un brazo lleno de tatuajes que parecían dibujados en un patio de prisión. Marcos no era rico. Ni encantador. Ni listo. Simplemente, estaba ahí. Daba clases de spinning, vivía en un dúplex alquilado y tenía 2 hijos de 2 ex diferentes. Ni siquiera era amor. Era atención. Barata, fácil, sucia. Y Amanda la compró al por mayor. Le envié un mensaje. Solo quería avisarte que Amanda ahora es tu problema. Suerte. No esperaba respuesta. Pero la obtuve. 3 horas después, me respondió. Ella me dijo que tú sabías y estabas de acuerdo. Que tenían una relación abierta. Casi me reí. Le mandé capturas de pantalla. Todas. Cada mentira, cada manipulación, la prueba de embarazo, los textos, sus dudas sobre la paternidad. Él diciendo que no estaba listo para ser padre, ella diciendo ya veré qué hago. No volvió a escribir hasta el día siguiente. Solo dijo. Ya no se queda aquí. Mintió sobre todo. Gracias por avisar. No sé a dónde se fue después. Probablemente volvió con su madre o reptó hacia alguno de sus seguidores de repuesto. Lo que sí sé es que la fantasía que perseguía, esa en la que cambiaba de vida y prosperaba mientras yo me consumía entre ruinas, se desmoronó rápido. Pero yo aún no había terminado. Verás, a Amanda siempre le importaron las apariencias. Siempre quiso ser la pareja perfecta en redes. La emprendedora exitosa con el esposo que la adoraba y las fotos de brunch con filtro de ensueño. Así que fui directo al lugar donde más dolía, su imagen pública. Publiqué una carta de despedida en mis redes privadas. Nada sucio. Solo hechos. A veces las personas en las que más confías te traicionan de maneras que hacen que cuestiones la realidad. A todos los que formaron parte de nuestras vidas, solo quiero decir que Amanda está embarazada. El hijo no es mío. Me enteré por sus mensajes, no por ella. He iniciado el proceso de divorcio. Por favor respeten mi privacidad mientras me reconstruyo. Sin rabia. Sin insultos. Solo verdad. Y la verdad, cuando se publica y no se puede manipular, golpea fuerte. En un día, su teléfono debió explotar. Me escribieron personas, amigos, compañeros de trabajo, hasta sus primos. Algunos decían que lo sospechaban. Otros, que estaban en shock. Unos la defendían. La mayoría no. Sus cuentas en redes se silenciaron. Quitó las fotos de la boda. Se cambió el apellido. Fue como si nunca hubiera existido. Pero yo sí recordaba. Cada segundo. Cada mentira. Cada momento retorcido en que intentó hacerme sentir loco por notar que se me escapaba de entre los dedos. Y ahora era libre. Pero no había terminado. Porque aún quedaba algo que hacer. Algo pequeño. Algo que me daría satisfacción. 2 semanas después de esa publicación, el polvo apenas se había asentado. Pero yo no pensaba barrer todo bajo la alfombra como ella quería. Amanda siempre jugó a largo plazo con sus mentiras. Así que decidí jugar a largo plazo con mi verdad. Y lo mejor fue que me dio todo lo que necesitaba sin siquiera saberlo. Retrocedamos un poco. Amanda tenía un proyecto paralelo. Hacía trabajos de marca y diseño freelance para pequeños negocios, cafés, estudios de yoga, boutiques de Instagram. El típico público aspirante a influencer. Construyó su pequeño imperio sobre una estética cuidadosamente curada y la ilusión de ser esta mujer, empoderada y consciente, con el apoyo de un esposo amoroso y una vida perfecta. Incluso apareció una vez en un blog local de estilo de vida. Tuvo la desfachatez de llamarme su pilar en ese artículo. Ese artículo se convirtió en parte de mi plan. Porque mientras jugaba a la casita con Marcos, aún mantenía su sitio web. Un portafolio brillante. Seguía usando nuestra sala, nuestros perros, nuestras fotos de boda para vender su marca. Esa imagen falsa era su moneda. Vendía esa versión de sí misma para conseguir clientes, colaboraciones y entrevistas de promoción. Todo su negocio dependía de que la gente creyera que era íntegra, equilibrada, buena vibra. Así que creé una cuenta falsa.
Y empecé a hablar. No por rencor. Por equilibrio. Escribí a algunos de sus clientes frecuentes, las boutiques que usaban sus servicios de branding, y pregunté de forma muy educada. Hola, ¿siguen trabajando con Amanda? Escuché que está pasando por algunos problemas personales y no sabía si aún estaba aceptando proyectos, considerando su divorcio y el escándalo del bebé. Eso fue todo. No hizo falta decir más. La palabra se esparció como fuego. La gente empezó a investigar. Las capturas comenzaron a circular. Algunas de sus colaboraciones se retiraron. No por la infidelidad, sino porque también les había mentido. Les dijo que tenía pareja, que prosperaba, que solo usaba energía limpia, mientras vivía dos vidas y se llenaba los bolsillos de obsequios. Una tienda de Etsy publicó una historia en Instagram bastante directa. No apoyamos a colaboradores deshonestos. Perdió seguidores. Y yo lo vi pasar en tiempo real. Poético. Pero el mejor momento fue el del podcast. Estaba programada para grabar un episodio importante en una red local de mujeres emprendedoras. Lo escuché en vivo solo por diversión. A mitad del episodio, la conductora preguntó: ¿Cómo logras equilibrar el trabajo y el matrimonio? Amanda hizo una pausa. Y mintió. Ay, he sido muy bendecida. Mi esposo ha sido un gran apoyo. Incluso estamos esperando un bebé. Eso fue después de que yo presentara la demanda de divorcio. Después de que su propio amante la echara. Así que lo grabé. Recorté el audio y lo publiqué junto a la notificación del divorcio. Con la leyenda. Para quien tenga dudas sobre los tiempos, esto se grabó después de que descubrí que mi esposa estaba embarazada de otro hombre. Buena jugada, Amanda. Se volvió viral. Al menos localmente. Su ilusión se hizo trizas en una tarde. El podcast borró el episodio. La conductora publicó un comunicado. Nos sentimos engañadas. Amanda desapareció durante 3 días. Y yo dormí como un bebé. Porque por una vez, era ella la que despertaba en medio del desastre que había creado. Y no había spinning, ni selfie con filtro, ni posteo cuidadosamente encuadrado que pudiera salvarla de lo que realmente era, una mentirosa atrapada. Una manipuladora que pensó que podía reescribir la realidad. Y ahora, la realidad tenía algo que decirle. Era miércoles cuando volvió a aparecer. A plena luz del día. Yo estaba en el garaje, limpiando cajas viejas, intentando convertir el espacio en algo que no me recordara a su perfume, su esterilla de yoga y sus poses de Instagram perfectamente calculadas. Tenía la música a todo volumen, así que no la oí al principio. Fueron los perros ladrando lo que me alertó. Abrí la puerta del garaje y ahí estaba ella. Amanda. Con unas gafas de sol enormes, como si estuviera esquivando paparazzis, parada en la entrada como si tuviera derecho a estar allí. La barriga ya un poco más notoria. El pelo arreglado. Brillo en los labios. Compuesta. Ese era su superpoder. Verse impecable mientras todo a su alrededor ardía. No dije nada. Me apoyé contra el marco de la puerta y esperé. Se quitó las gafas y me lanzó esa mirada. Ojos abiertos. Labios suaves. Como si estuviera pidiendo simpatía. ¿Podemos hablar? Ni un hola. Ni un lo siento. Nada. Guardé silencio. Dio unos pasos hacia mí, con lentitud, como si pensara que iba a salir corriendo. Josué. Me equivoqué. Lo sé. Pero he tenido tiempo para pensar y me di cuenta. No lo manejé bien. No quise hacerte daño. La miré. De verdad la miré. 7 años. Eso era lo que llevaba conociendo a esa mujer. Sabía cómo cambiaba su voz cuando mentía. Sabía cómo inclinaba la cabeza apenas un poco, como si se estuviera abriendo, cuando en realidad se estaba aferrando. ¿Tenía miedo?, continuó, con la voz temblando ahora. Todo pasó tan rápido. No lo planeé. Pero no te estoy pidiendo que me aceptes de vuelta. Solo necesito un lugar donde quedarme. Por un tiempo. No me siento segura en casa de mi madre y... La interrumpí.
¿Quieres volver aquí? Es solo temporal. Hasta que resuelva las cosas. ¿A la casa donde fuiste infiel? Su boca se tensó. Lo vi. Ese destello de rabia que siempre intentaba esconder bajo una sonrisa. No tienes que decirlo así. ¿Así como? ¿Con la verdad? Respiró hondo, tratando de mantenerse en pie. Josué, sé que rompí algo, pero sigo llevando una vida dentro de mí. Eso tiene que significar algo para ti. Y ahí estaba. La manipulación. La última carta que le quedaba, el niño. No nuestro hijo. No mi hijo. Pero uno que ahora quería usar como llave para volver a entrar por la puerta que ella misma incendió. Dejé que el silencio se alargara. Solo un poco más de la cuenta. Entonces me hice a un lado y señalé la acera. Ahí tienes el camino. Buena suerte. No se movió. ¿De verdad vas a darme la espalda? Tú la diste primero, Amanda. Yo solo me alejo. Su rostro se descompuso un instante. Solo un segundo. Y luego volvió a armarse. A esa versión suya que siempre tenía que ganar. ¿Sabes qué? Está bien. Disfruta tu vida vacía. Se dio la vuelta con un giro seco, bajando por la entrada con los tacones repiqueteando como disparos. Pero cometió un error de cálculo. Yo sí estaba disfrutando mi vida. Por primera vez en mucho tiempo. Sin mentiras. Sin juegos mentales. Sin preguntarme si la mujer a mi lado soñaba con otro mientras yo dormía. ¿Se fue? Otra vez. Pero esta vez, no la vi alejarse. Esta vez volví a entrar al garaje, subí la música y seguí construyendo algo mejor. Pedazo a pedazo, con mis propias manos. Extraño cómo llega la paz. No lo hace de golpe. Aparece en fragmentos. La primera vez que la sentí fue un jueves por la tarde. El sol brillaba. Los perros dormían a mis pies. Y la sala se sentía, tranquila. No ese silencio tenso, de puntillas, que había con Amanda caminando por la casa como si yo fuera una carga. Sino un silencio real. El que no oculta nada. La segunda vez no fue tan tranquila. Fue cuando llamó Beatriz. Beatriz es prima de Amanda. No hablábamos desde hacía años. Estuvo en nuestra boda, sentada al fondo, con un vestido verde oscuro y esa sonrisa incómoda que pone la gente cuando no sabe si está celebrando contigo, o advirtiéndote. Nunca fuimos cercanos. Solo ese tipo de relación de reuniones familiares y ¿cómo has estado? Pero supongo que hasta ella tuvo su límite. Hola, Josué, dijo por teléfono, con voz baja, como si estuviera en su coche. Solo voy a decir esto porque estoy cansada de verla jugar con todos. Yo sabía lo del tipo. El entrenador. Me lo contó. Dijo que no era gran cosa. Que nunca te enterarías. Y cuando te enteraste, dijo que sabría cómo manejarlo. Que lloraría si tenía que hacerlo. Y que te recordaría lo de los perros. Que eras demasiado blando como para seguir adelante. No respondí al instante. Solo escuché, con los dientes apretados. Incluso dijo que, si era necesario, te haría criar al niño. Que probablemente cederías al verlo. Esa me golpeó distinto. No era la primera vez que alguien decía que Amanda me subestimaba. Pero sí fue la primera vez que sentí el peso completo de su plan. Que no solo me estaba engañando. Me estaba usando. Guardándome como red emocional por si su aventura fallaba. Y Beatriz no llamó para chismear. Se notaba que estaba molesta con ella. Le dije que estaba loca. Que estaba jugando un juego peligroso. Pero se rió. Dijo que eras predecible. Otra vez esa palabra. Predecible. Amanda siempre la usaba como un insulto. Pero yo había aprendido a verla diferente. Ser predecible significaba que no engañaba. Que no mentía. Que no abandonaba. Y que jamás construiría una vida con alguien solo para romperla por el primer capricho que pasara. Le di las gracias a Beatriz. Me pidió disculpas. No porque me debiera algo,
sino porque alguien, al fin, lo hizo. Alguien que vio todo y dijo, eso estuvo mal. No lo merecías. Pero no terminó ahí. Beatriz cerró la llamada con algo más. Una frase suelta, casi casual, pero que me quedó clavada como una astilla bajo la piel. Sigue intentando contactar gente. Sigue contando su versión. Dijo que fuiste emocionalmente abusivo. Que no la apoyaste. Que cortaste sus sueños. Casi me reí. No porque fuera gracioso. Sino porque era exactamente lo que Amanda haría al sentirse acorralada, expuesta, cuando su mundo se derrumbaba, construir uno nuevo y pintarse como la víctima. Así que hice un último movimiento. Llamé al abogado. Quería que todo quedara sellado. Propiedad. Manutención. No custodia, por supuesto, sino el control de la narrativa. No iba a dejarle espacio para inventar su redención. Amanda no era una esposa incomprendida. Ni una madre en apuros. Era exactamente lo que siempre fue cuando nadie la observaba. Una manipuladora. Una oportunista. Una actriz. Y su escenario, reducido a cenizas. Pasaron 3 semanas antes de que volviera a oír su nombre. Y vino de la última persona que habría imaginado, mi jefe. Era lunes. Estaba en mi escritorio, a mitad de un café ya frío, terminando una auditoría de seguridad para un cliente minorista. Una mañana normal, hasta que apareció el mensaje en Slack. ¿Tienes un minuto? Mi jefe, David, no es de los que escriben por gusto. Así que supe enseguida que no era por trabajo. Era por otra cosa. Algo malo. Entré en su oficina y cerré la puerta. No perdió tiempo. ¿Conoces a una mujer llamada Amanda Conesa? Respiré hondo. Sí. Es mi ex esposa. Se recostó en su silla, con los labios apretados. Eso pensé. Anoche envió un correo a la empresa. Recursos Humanos lo marcó enseguida. Mi corazón no se hundió. Ya no. Ese pozo ya estaba seco. Solo esperé. Dice que fuiste emocionalmente manipulador. Que creaste un ambiente doméstico hostil. Y que la estás acosando en línea, usando recursos y tiempo de la empresa. Ahí estaba. El acto final. No logró atraparme con culpa. No pudo torcer mi silencio en sumisión. No pudo llorar su camino de regreso a la casa ni encontrar otro salvavidas que la salvara. Así que intentó destruirme. Quitarme el trabajo. La estabilidad. La credibilidad. Pero Amanda no entendió algo crucial. Yo documento todo. Saqué un pendrive que ya tenía preparado. Se lo entregué a David sin decir nada. Lo conectó y empezó a revisar. Tiempos. Mensajes. Capturas de pantalla. El clip del podcast. La llamada con Beatriz, con su consentimiento. El mensaje original que Amanda me envió a las 2 de la mañana, admitiendo que había entrado en pánico y necesitaba ayuda. No era solo evidencia. Era una historia. Fría, completa, irrefutable. Una línea de verdad imposible de negar. Cuando terminó, me miró despacio. Jesús. Sí, dije. Me imaginé que intentaría algo así. Recursos Humanos me contactó 2 horas después. Ya habían marcado su correo como malicioso. El equipo legal de la empresa estaba preparando una orden de cese y desistimiento. Su nombre, vetado de futuras colaboraciones. Una de nuestras agencias proveedoras, una firma boutique de branding que solía trabajar con ella, había sido copiada en el hilo del correo. Ni siquiera sabía que Amanda había intentado contactarles. Y así, el puente que intentó quemar conmigo se derrumbó bajo sus propios pies. Y yo no moví un dedo. Solo dije la verdad. Pero el karma no había terminado con ella. Esa misma semana, recibí un mensaje de alguien que no conocía. Otra mujer. Se llamaba Daniela. Se presentó como la ex de Marcos. La primera. Dijo que había visto mi publicación semanas atrás. Hizo algo de investigación y se dio cuenta de que Amanda ahora estaba viviendo en su antiguo apartamento.
Está diciendo que el bebé es tuyo, escribió Daniela. Marcos ya se fue. Dijo que no está emocionalmente listo para ser padre. Ella está desesperada ahora. Pensé que debía saberlo. ¿Y sabes qué? No sentí rabia. Solo cansancio. Cansancio, y un poco de asombro. De cómo una persona puede pasar de ser el centro de tu mundo a una advertencia para otros. Amanda ya no tenía nada que romper en mí. Ya lo había intentado. Ya había fracasado. Y ahora estaba haciendo lo que siempre hacía cuando la máscara se caía, extender los brazos en todas direcciones, buscando un nuevo espejo que le devolviera el reflejo que ella necesitaba creer. Pero ya no quedaban espejos. Solo humo. Y silencio. Su nombre era Renata. La conocí en una cafetería a unas cuadras de mi casa. De esas acogedoras, con paredes de ladrillo y mesas de madera, donde los baristas dibujan caritas sonrientes en la espuma y los clientes dejan libros olvidados en los alféizares. No estaba buscando nada. Todavía no me sentía del todo firme sobre mis propios pies. Pero se sentó a mi lado un martes lluvioso, comentó el libro que estaba leyendo, y la conversación simplemente se quedó. No era Amanda. Ni en apariencia. Ni en energía. Ni en nada. Donde Amanda era todo pose y ángulos, pulida, ensayada, siempre encendida. Renata era el tipo de persona que reía con toda la cara, usaba calcetines disparejos y se olvidaba del teléfono cuando alguien le hablaba. No había filo. No había agenda. Solo ese extraño consuelo magnético. Como un abrigo cálido que no sabías que necesitabas hasta que lo llevas puesto. Las primeras veces que hablamos, no le conté mucho. Solo que había pasado por cosas personales. No indagó. No presionó. Solo escuchó cuando quise hablar. Y se calló cuando no. Una noche le conté todo. No por partes. No la versión edulcorada que solía usar con colegas y conocidos. Toda la historia. La infidelidad, el embarazo, las mentiras, el intento de difamación. Todo. No lo endulcé. No intenté parecer noble ni perfecto. Solo lo dije. Ella no se estremeció. No puso cara de lástima. No dijo, «Guau, eres tan fuerte». Solo asintió y dijo. Es mucho. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Y luego, en voz baja. Menos mal que ya no está en tu vida. Se nota que vales la pena. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque hay algo que nadie te dice sobre la traición. No solo rompe tu confianza en la otra persona. Rompe la que tienes en ti. Te hace dudar de cada instinto. De cada decisión. De cada presentimiento que decía, esta persona es segura. Y escuchar a alguien decir, de verdad, que ve valor en ti, después de que te han vaciado por dentro. Eso se queda. No nos lanzamos a nada. No hubo romance de rebote. Solo charlas lentas. Caminatas largas. Comidas compartidas. Mañanas tranquilas en las que no hacía falta decir nada. Y en algún punto entre esos momentos, sentí algo que no sentía desde hacía mucho. Esperanza. No por un cuento de hadas. No por un rescate dramático de la soledad. Solo ese tipo de esperanza que susurra, quizás no estoy roto. Quizás hay más en mí que lo que ella dejó atrás. Y mientras esa chispa crecía, Amanda se desvanecía cada vez más al fondo. Sus mensajes se hicieron menos frecuentes. Hasta que finalmente dejaron de llegar. Probablemente cuando se dio cuenta de que ya nadie escuchaba. El bebé estaba por nacer, pero no sabía dónde estaba ella, ni con quién. Ni me importaba saberlo. Ese capítulo ya estaba cerrado. Pero sanar no se trata solo de cerrar la puerta al pasado. Se trata de decidir quién vas a ser cuando cruces al otro lado. Y en esa decisión, Renata me ayudó más de lo que probablemente sabrá jamás. Llegó en forma de un sobre. Simple, sin marcas, deslizado por la ranura del correo un domingo por la mañana. Casi no lo noté. Estaba a mitad de la rutina, alimentando a los perros, aún en ropa de casa. Renata tarareando algo en la cocina mientras preparaba panqueques.
Era una de esas mañanas tranquilas y perfectas, en las que parece que el mundo se detiene un segundo solo para que pueda respirar. Y entonces lo vi. Sin remitente. Sin sello postal. Solo mi nombre, escrito a mano. Lo abrí sin pensarlo mucho. Esperaba algún documento legal antiguo o tal vez una tarjeta olvidada de algún vecino. Pero lo que saqué no era ninguna de esas cosas. Era una ecografía. Y una nota. 2 líneas, escritas con la caligrafía apresurada y torcida de Amanda. Todavía no lo entiendes. Algún día lo harás. Me quedé mirándola un buen rato. La figura borrosa en blanco y negro. Ese pequeño frijol de ser humano, creciendo a partir de su error. O su plan. O su ilusión. Ya ni siquiera lo sabía. Y la nota. No era una rama de olivo. No era arrepentimiento. Ni siquiera una súplica desesperada. Era una provocación. Su último movimiento. Un intento más de meterse bajo mi piel. De recordarme lo que, según ella, había perdido. Lo que creía que me había perdido. Era la versión emocional de lanzar un ladrillo a través de mi ventana y esperar que le agradeciera por la brisa. No se lo conté a Renata de inmediato. No porque estuviera ocultándolo. Sino porque necesitaba sentarme con ello. Sentir el peso. No del bebé. Ese no era mi peso. Sino del mensaje. Del descaro que hacía falta para intentar volver a atarme al dolor del que ya me había liberado a fuerza de uñas. Y voluntad. Amanda quería que quedara marcado. Que dudara. Que me preguntara. Que viviera siempre preguntándome si hice lo correcto al irme. Pero no lo hice. Ni por un segundo. Porque hay algo que Amanda nunca entendió. El amor no se define por quién lleva tu sangre. Se define por quién aparece. Por quién te elige. Por quién construye contigo. Y ella tuvo todas las oportunidades de hacer eso. Todas. Y las prendió fuego. Así que volví a meter la ecografía en el sobre. Salí al jardín y la arrojé directamente al contenedor de documentos para triturar, junto con el resto de la correspondencia inútil. Sin rabia. Sin drama. Solo con firmeza. Como cortar un hilo que debió romperse mucho antes. Cuando regresé adentro, Renata me miró desde la estufa. ¿Todo bien?, preguntó. Sonreí. De verdad, por primera vez en mucho tiempo. Sí, respondí. Creo que sí lo estoy. Solía pensar que el cierre llegaba de la otra persona. Que era algo que te tenían que dar. Una disculpa. Una confesión. Una última conversación donde lo explicaran todo. Esto fue lo que hice. Esto fue lo que significaste para mí. Esto fue lo que destruí. Y que tal vez, si escuchabas las palabras correctas, el dolor empezaría a disolverse. Pero el cierre no vino de Amanda. Vino la mañana en que no pensé en ella. Estábamos en una caminata con Renata y los perros. Caminando entre los árboles, en una de esas mañanas frescas en las que el aire se siente limpio y cada paso parece liberarte de algo más. Renata se rió de una tontería que dije, ni siquiera recuerdo qué, y la miré. Y me di cuenta de que no había pensado en Amanda en días. Ni en su traición. Ni en sus mentiras. Ni en los juegos que jugaba, ni en el caos que dejó. Nada. Era como si, finalmente, hubiera abandonado la habitación en mi cabeza que solía habitar sin pagar alquiler. Ese momento me golpeó más que cualquier confrontación. Ella no ganó. Ni cerca. No me rompió. Me enseñó. Me enseñó cuán profunda puede ser la lealtad, hasta que la toman por hecho. Me enseñó cómo suena la manipulación cuando viene envuelta en dulzura. Me enseñó la diferencia entre alguien que ama la idea de ti, y alguien que realmente te ama. Y Renata. Ella me mostró el resto. Me mostró cómo se ve la paciencia. Cómo se siente ser visto sin ser juzgado. Lo que puede ser el amor cuando es tranquilo, real, sin trampas ni sabotajes. Entonces, ¿qué elegí? Paz. Finalicé el divorcio. Sin ceremonia. Sin drama.
Solo una firma, una respiración profunda y el camino de vuelta a casa con las ventanas del coche bajadas. Doné las últimas cosas de Amanda. Sus libros, sus velas viejas, una caja de objetos que nunca vino a recoger. Limpié la casa. Limpié el aire. Empecé de nuevo. Pintura nueva. Estantes nuevos. Recuerdos nuevos en los mismos rincones de siempre. No para borrar el pasado, sino porque, por fin, acepté que ya se había terminado. Y que no tenía que seguir sangrando por una herida que ya había cerrado. Así que si estás leyendo esto y estás donde yo estuve, en ese limbo doloroso donde todo se siente adormecido y punzante al mismo tiempo, te digo esto. Vas a sobrevivir. Vas a cruzar el fuego. Vas a odiarte un poco. Vas a cuestionar cada recuerdo. Pero un día despertarás y su nombre ya no sabrá a sangre. Solo será eso, un nombre. Una lección. Y estarás libre. Déjalos mentir. Déjalos torcer la historia. Déjalos pintarse como víctimas en el cuento de hadas que ellos mismos redujeron a cenizas. La verdad, con el tiempo, siempre se impone. Y la gente que importa, la verá. Yo la vi. ¿Y ahora? Ahora soy mejor que antes de ella. No a pesar de lo que pasó, sino porque elegí atravesarlo sin dejar que me convirtiera en ella. Esa es la verdadera venganza. No solo sobreviví a Amanda. La superé.